Muy bien, muy bien, buenas noches chicos, bienvenidos a nuestro círculo de lectura de fetiches japoneses, porque no me pareció un libro de terror japonés. Bueno, tuvimos como un especial de literatura japonesa, leímos unos cuantos, poco de literatura japonesa, y esta ocasión leímos a Junichiro Tanizaki, así se pronuncia, ¿no? Junichiro Tanizaki, ¿no? Algo así. Leímos Cuentos de Amor y... Sí, Cuentos de Amor. Sí, Cuentos de Amor. Es que ya lo estaba confundiendo con el de Lorca, el de Cuentos de Amor. No, Cuentos de Amor de Junichiro Tanizaki. Eh, que, a ver, vamos a ver. Este autor es de inicios del siglo XX. Vaya, ese señor nació a finales del siglo XIX, y murió a mediados del siglo XX. Y es de esos autores de este periodo de cambios en la cultura japonesa bien interesante. No sé si leyeron el prólogo del libro, es un prólogo, lo decía en el chat, es un prólogo gigantesco. este, Creo que abarca tres cuartas partes del libro, pero me parece un prólogo muy interesante. Eh, no sé por qué votamos por este libro como una onda de terror japonés, tampoco me parece una onda de terror social o horror social. Me parece más como un libro de literatura de amores japoneses, historias así de la cultura japonesa. Sin embargo, me parece una obra muy interesante. No había leído a este autor. Me parece que soy muy neófito en la obra japonesa, pero hay varios puntos que sí me gustaría recalcar sobre este autor que me llamaron poderosamente la atención y seguramente a varios de los que leyeron el libro, seguramente también les llamó la atención, y es que el libro me parece que es increíblemente contemporáneo. O sea, cuando te habla del incendio en los años 20 de Kioto, creo que sí es de Kioto, sí es de Kioto, ¿no? El incendio de Kioto. Bueno, en alguna ciudad de Japón hubo un terremoto muy fuerte y posteriormente se incendió buena parte de la ciudad. Si no me equivoco, es la ciudad que Hayao Miyazaki representa en El viento se levanta, que es así una ciudad que se quema después de un terremoto. Este, Tiene un cuento ambientado en este periodo y me pareció profundamente y me pareció muy contemporáneo. Los cuentos de los pies, los cuentos de amoríos, incluso hay como muchas historias de represión sexual o de liberación sexual o de fetiches. Me parecieron muy interesantes y no se siente vieja la obra. Me pareció muy contemporánea. Además, en el mismo prólogo del libro, también se menciona que este autor leía ya a autores europeos y leía filosofía y psicología europea, y eso se ve reflejado en alguna de sus interpretaciones de comportamientos de la cultura japonesa. Me pareció muy interesante. O sea, para mí ha sido un gran descubrimiento de este autor. Como les decía, este autor nació en 1886 y murió en 1965, es decir, murió de 76, 78 años, algo así. O sea, fue una persona que le tocó vivir varios cambios, y hay que tener en cuenta que a la cultura japonesa le toca como unos periodos muy importantes a finales del siglo XIX, que es cuando a fuerza se tienen que abrir al comercio, a fuerza se tienen que abrir a la cultura occidental, y eso tiene como consecuencia un impacto muy fuerte de la cultura occidental. Ven que los japoneses tienen una cultura muy profunda, una cultura muy fuerte, esta cultura del honor, esta cultura de como las castas, esa estructura social muy particular, se ve influenciada por unos cambios muy grandes. Recordemos que por ahí hay un libro que les voy a recomendar, que seguramente algunos ya leyeron, el de Shogun, que justamente habla de este periodo en el siglo XVII, sí creo que es siglo XVII, creo que es siglo XVI, XVII, que Japón se abre al mundo,
y eso fue porque entraron en contacto con los portugueses. Y cuando empiezan a tener conflictos en este siglo, principalmente porque llegan, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos que tratan de cambiar la perspectiva de la ciudad? Los que andan de un lado a otro promulgando la religión católica, ¿cómo se llaman? Los misioneros. Llegaron muchos misioneros a Japón y empezaron un proceso de conversión muy grande, y eso tuvo como consecuencia un conflicto entre el sintoísmo y el catolicismo, y empezó a tener muchísimos conflictos en Japón, y los japoneses, llegó un momento en que empezaron a tener guerras internas y dijeron, a ver, vamos a pararle con Occidente, los hacemos a un lado, y se aislaron durante 200 años. Durante 200 años Japón evitó lo más posible el contacto con extranjeros, pero a finales del siglo XIX a los japoneses llegaron y los bombardearon y les dijeron, se abren al comercio, se abren al libre comercio, y me parece que fueron los gringos, y también los portugueses, y les dijeron, y los ingleses les dijeron, si no se abren al comercio, los vamos a seguir bombardeando, se abren o se abren. Entonces, los obligaron a abrirse al comercio, y en este proceso, los japoneses, por esta onda de tratar de ser los mejores, tratar de ser muy eficientes, hay varias crónicas de este periodo que dicen así, pues les llevamos una locomotora, y en un mes ya tenían réplicas de locomotoras. Empezaron a replicar luego los fusiles, empezaron a replicar luego las técnicas de combate de los occidentales. Es bien interesante cómo los japoneses absorbieron luego la cultura occidental, y eso tuvo como consecuencia muchos conflictos internos con su propia cultura. Es decir, ellos empezaron a pelear entre sí mismos porque decían, es que no podemos abrirnos tan rápido a Occidente. Bueno, de hecho, en el mismo prólogo lo dice, pero autores como Mishima también ya lo comentaban de, oye, no podemos abrirnos tanto a Occidente, no podemos perder tanto nuestros valores y ser occidentales. Y no sé si recordarán, en el mismo prólogo lo comenta, Junichiro ya estaba agarrando muchísimos valores occidentales. Entonces, esta conversión, y que posteriormente va a ser más fuerte a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que los estadounidenses prácticamente utilizan a los japoneses como se vuelven una colonia en Asia. Es bien interesante esto. Pero bueno, a ver, voy a tratar de no hablar tanto. No soy muy experto en el tema, pero es que de verdad es que es bien interesante la historia de los japoneses. A mí particularmente me gusta mucho el libro de Shogun. A mí me gustan muchas novelas contemporáneas. Seguramente, no sé si Edson, creo que Edson todavía no ha entrado, pero Edson es todavía muchísimo más experto en estos temas de la cultura japonesa. Pero de verdad es bien interesante cómo los japoneses, inicios del siglo XX, o sea, imagínense o sea, literal, Japón son una isla y pequeñas islas, y en un periodo récord, estamos hablando que en 1902, 1910, algo así, estuvo la guerra ruso-japonesa. Los japoneses, que apenas estaban adoptando la tecnología, ¿cómo se llama?, occidental, le plantó cara a los rusos y les ganó en una guerra. O sea, los rusos fueron destrozados por los japoneses en combate. Y de hecho, seguramente ustedes habrán visto estas, estas como pinturas que hay de los japoneses, así de las olas, así muy bonitas, estas como grabados de las olas. Hay varias historias que hablan de la invasión mongola. Seguramente sabrán sobre la invasión mongola. Los mongoles prácticamente invadieron Asia, invadieron China, y también invadieron Europa, pero no lograron invadir Japón. O sea, llegaron a algunas islas y trataron de invadir a los japoneses y no lo lograron. Y los japoneses hablan de las olas estas que devoraron a los barcos mongoles, y cómo fueron derrotados. Este gran ejército, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, fueron devorados por las olas ¿cómo se llama?, de esta zona japonesa. Hay unas historias bien interesantes sobre los japoneses. Entonces, a mí me parece una cultura, podemos decir que es una cultura milenaria, y en este libro estamos hablando de un periodo en el cual está el conflicto entre lo tradicional, estas tradiciones japonesas, con lo occidental, y se nota en un montón de relatos. Hay fetiches que son bien interesantes, hay como comportamientos humanos que tú dices, mira, yo conozco a un cuate que le gusta que le hagan eso.
Yo conozco, yo he escuchado ese tipo de historias. Entonces, hay tantas historias y como lo comentaba, me parece un libro profundamente contemporáneo. No se siente que esté ambientado en los años 20, 30, no se siente que tenga que tenga 100 años, vaya, podemos decir que tiene 100 años este tipo de obras y tiene unas historias que se sienten muy actuales. Eso a mí me llamó mucho la atención del autor y esta absorción, hace rato justamente en el chat les compartí los enlaces para que ustedes vean las ligas de estos grabados japoneses que son del siglo XVIII, siglo XVII, donde presentan ya mujeres así, grabados de mujeres con pulpos, de personas teniendo relaciones así, incluso, ustedes se darán cuenta, pues hay mucho tema en la cultura japonesa, las culturas asiáticas, y creo que en todas las culturas en general hay como mucho este tema de la homosexualidad reprimida, hay mucho ese tema pues, la sexualidad en todo el mundo prácticamente se ha reprimido durante muchos años, pero al mismo tiempo, a la hora de expresarlo a través del arte, salen unas cosas bien interesantes. Entonces, a mí, en lo particular, para mí el libro fue una gozada, me lo aventé de volada. Como decía, me tomó más tiempo leerme el prólogo que leerme los cuentos. Eh, es una obra 100% recomendable. No me dio miedo. Esperemos que, esperemos que ya ahora que leamos Horror Cósmico nos dé algo de miedo, pero me pareció una obra muy interesante, muy interesante. A ver, me gustaría que alzaran sus manos, que comenten qué es lo que les llamó la atención del autor. Ahorita les voy a ir soltando más datos del autor. A mí me gustó bastante. A ver, muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiera? A ver, Igajuju. Hola, buenas noches. Perdonen la demora, pero bueno, hubo un problema con el clima. Y nada, la verdad es que ha sido un gusto leerlos este mes mientras han estado leyendo este libro, que sentía yo la presión social de que recomendé esto. Y bueno, que qué gusto que lo abrazaron y le entraron con la mente abierta. Y la verdad es que es un libro que a mí se me provoca terror, ahí sí discrepo. Concuerdo que no es terror, ahí sí no voy a aplicar la de otras ocasiones en que es terror social, la otra ocasión. Sí acepto que acá estamos estirando mucho los límites del terror, pero es que la verdad sí hay algunos cuentos, perdón, luego no soy muy bueno con los nombres en las antologías, pero bueno, aquí presumiendo la edición que hasta tuve que forrar porque ya la he manoseado en un par de ocasiones y es un libro que realmente disfruto bastante, pero en particular el caso del baño de Yanagi, que por ahí en la semana escuché que apenas habían llegado algunos a ese cuento, a mí sí me provocó, vaya, porque es un cuento muy sensorial, no solamente es la parte del cadáver, del drama y de violencia, sino también te lleva a estos lugares de baños públicos, que de repente tenemos esta noción Buenísimo. del Japón de principios de siglo, todo folclórico, y que las sedas y los kimonos y las yucatas y todo eso, y de repente es esta parte más mundana, humana, cebosa, Oye, donde viejo, encontramos estos lugares más íntimos que a lo mejor no están, vaya, bueno, no es algo que presumamos en nuestras culturas, pero en todos lados existen estos lugares. Y me hace muy curioso, incluso, vaya, no espero que no sea un avión, pero esta película de la chica de la aguja que salió este año, también hay una parte importante que sucede en un baño público. Acá en mi ciudad sé que hay baños públicos. Nunca me he atrevido a entrar y no creo que la voy a hacer ahora menos después de leer este cuento, pero las descripciones de Tanizaki, yo siento que es un autor muy rico porque él es como hipersensorial, o sea, él como que nota y transmite mucho de las sensaciones, de los olores, las texturas, y no creo que él tratara de transmitir asco, yo creo que él simplemente, este, como que comunicó algo que se siente, no sé, y de cierta forma esa viveza, esa como realidad tan fuerte, la verdad es que satura los sentidos y hace que uno sienta repugnancia de esa descripción de la capa de fango
en la superficie del agua, o de repente el sudor de los cuerpos y el cebito y el pie resbalando, tocando algas y otras cuestiones. Y bueno, voy a terminar aquí mi intervención porque me gustaría decir más cosas, pero en serio es una Está lectura súper que... genial. Sí, Sí, de hecho, adelante. en el mismo prólogo comenta, no recuerdo muy bien de quién es el prólogo, pero es bien interesante cómo comentan de, pues, por ejemplo, nosotros los latinos, bueno, yo aquí en mi casa sí, no ando en zapatos en mi casa, o sea, siempre ando descalzo. Nunca, o sea, es una costumbre que ya tengo desde hace mucho tiempo. Todo el tiempo ando descalzo y trato de mantener limpia mi casa por lo mismo que estoy descalzo. Pero esta es o sea, en los japoneses es una tradición milenaria. O sea, ellos son muy sensoriales a través de los pies. Y los cuentos estos que describen así, a mí me encanta, así, empecé a buscar así de pies de japoneses, así, porque me llamó la atención, o sea, dije, a ver, o sea, debe de haber, o sea, y sí hay una cosa impresionante con los pies, y sí me imaginé al viejito este con los pies de la muchacha en su cara, y así de, me quiero morir así con tus pies en mi cara, o sea, me dio risa, y me pareció, es que si se dan cuenta es muy sensorial esa parte, eso que tú comentas en ese cuento de los baños y sentir las texturas, pues obviamente, o sea, una persona que todo el tiempo está usando zapatos pierde esta parte del ascenso, de sentir las texturas en los pies, o sea, de sentir el diferente tacto, no sé, a mí me gusta, o sea, me gusta andar descalzo, me gusta sentir la textura de donde camino, y sé que mucha gente no lo hace. Entonces, eso me llamó profundamente la atención, o sea, es bien interesante en el libro. Gracias por tu intervención. Ahorita nos comentas más cosas, Igajú. A ver, Nocta, Mau, ¿quién subió primero? ¿Quién alzó primero la mano? Creo que fuiste tú, ¿no, Caro? A ver, dale, No Caro. sé, ahí me escucho bien, ¿sí? Sí, Muy bien, bien, excelente. Sí, justo esto ahorita que comentabas, dicen que una de las partes más sensibles del cuerpo humano son los pies. Uno pensaría que son las manos, porque regularmente utilizamos mucho las manos cuando queremos tocar una textura y eso, pero en realidad son los pies. Y a mí en algún punto en una clase me decían que los pies son tan sensibles que puedes distinguir a través del zapato y de la calceta ciertas texturas, ¿no? O sea, si estás caminando sobre arena, si estás caminando sobre una piedra o sobre pasto, ¿no? O este tipo de cosas. Entonces, sí me pareció muy interesante este asunto, ¿no? Y es muy sabido que entre las culturas orientales el fetiche de los pies es algo muy recurrente, ¿no? Me gustó mucho el libro, no para el club de terror, quizá, ¿no? O sea, me gustó explorarlo. No me había acercado tanto a la literatura oriental y ahora que hemos estado leyendo algo de estas culturas, pues me parecen muy interesante. Me gustó la recomendación, gracias por la recomendación. Y pues hubo varios cuentos que la verdad dije, como que, por ejemplo, el primer cuento que es uno de los cuentos que incluso es de los más famosos del libro, ¿no? Porque hasta incluso se conoce, pues, de manera independiente, ¿no? A esta antología. A mí personalmente no me gustó tantísimo y eso que pues yo me dedico al tatuaje, ¿no? Entonces podría está uno pensar padrísimo. que me hubiera gustado mucho, pero no me agradó tanto. Los cuentos que más me gustaron fueron los dos últimos, el de el del trío amoroso, que ya lo comenté por Ajá. ahí, y el de la gata, ¿no? El del trío amoroso me gustó un montón porque igual les comentaba yo ya en el grupo, se me hizo un cuento muy interesante porque nos deja entrar, ¿no? En la sociedad japonesa en muchos aspectos, ¿no? Esta cuestión de lo estrictos que son con ciertas reglas morales y éticas, también la represión personal, la lealtad, ¿no? El honor,
y entre otros valores que son como representativos de las culturas, de la cultura japonesa principalmente, ¿no? Me gustó mucho me gusta mucho, no solamente en este libro, sino en muchas otras obras, esta cuestión de introducirte a una historia a través de otra historia, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, el hecho de que inicié pensando que iban a hablar de, no sé, de otra cosa, ¿no? Que iba a tratar de otra cosa, sin embargo, era solo la introducción para meterme a la historia real. Eso me gustó mucho de ese cuento. Y el cuento de la gata, les decía que a mí se me hizo muy, no parecido, pero me recordó a un cuento que está considerado como de terror de Carlos Fuentes, de un libro que se llama Inquietas Compañías, y el cuento específicamente se llama Estrellita y habla de una gata. Empieza justo, o sea, me lo recordó porque el personaje principal aborrece a la gata, ¿no? Igual un poco que en esta historia, en donde la esposa pues aborrecía a la gata porque era el objeto de atención del marido, ¿no? Y le agarra cierta tirria y todo esto. En el cuento de Carlos Fuentes también pasa algo similar, pero en este otro de Carlos Fuentes hay una situación ahí sobrenatural que no hay en el cuento de Tanizaki. Sin embargo, me gustó muchísimo porque las personas que hemos convivido con gatos, y, por ejemplo, a mí me pasó algo similar pues que a la esposa, que a la ex esposa, ¿no? Que se queda al último con la gatita. Al principio yo no conocía cómo era la naturaleza de los gatos y me parecían animales muy huraños, eran para mí animales que no eran como tan adecuados para la compañía humana, ¿no? Como un perro, por ejemplo, que estaba yo más acostumbrada a vivir con perros. Pero en cuanto empecé a tener relación con un gato, entendí por qué incluso se les adora, ¿no? En ciertas culturas. Son animales muy interesantes, ¿no? Además de amorosos, sí tienen una forma diferente de querer, pero definitivamente son amorosos, ¿no? Entonces, pude entender un poco a esta mujer, ¿no? En el aspecto de que no entendía muy bien cuál era la relación de su ex marido con la gata, por qué la adoraba tanto, por qué la quería tanto, ¿no? Hasta que pudo convivir con ella, ¿no? Y de hecho creo que la gata fue algo que de alguna manera salvó a esta mujer de esa obsesión, ¿no? Como de, no sé si de venganza o de recuperar la relación con el exmarido, ¿no? No alcanzo a entender, porque además también considero que estas historias son como ventanas, ¿no? O sea, muchas de ellas no tenían como contexto previo o posterior y que de repente sí te dejaba como con ganas de saber un poquito más, ¿no? De qué pasó después o qué pasó con cierto personaje, ¿no? Que de repente desapareció de la historia. Entonces, me parecieron muy, muy, muy interesantes los cuentos. Creo que hubo un cuento que sí podría entrar en el terror, que fue el del baño, ¿no? Ese sí creo que sí podría entrar. Y me gustó bastante, me gustó mucho. Sin embargo, les digo, mis favoritos fueron estos dos últimos. Muy bien. Sí, de hecho es el mismo que comenta Igajuju. Y a mí me pareció ese cuento me pareció más un cuento como psicológico. Me recordó un poco a Match Point de Woody Allen, porque, o sea, hay culpa de por medio. O sea, el sujeto no ha matado a su esposa, pero ya tiene una culpa de por medio. Y no sé si han visto esta película de Match Point de Woody Allen, donde el protagonista embaraza a una chica y de repente se da cuenta que pues no quiere vivir con ella, no se quiere casar con ella, no se quiere ser responsable, la mata y cuando la mata,
mata a otra persona y después sus fantasmas lo persiguen. O Crimen y Castigo, exactamente, que lo que acabas de poner, nota. Si tienen oportunidad de ver Match Point, véanla. A mí me parece que considero que es una de las mejores películas de Woody Allen. Parece una obra de arte, porque además sale ¿cómo se llama este actor? Que todo el mundo se moría por él hace 10 años. Y sale Scarlett Johansson, Match Point. Creo que fue como uno de esos papeles así súper emblemáticos. Jonathan Rhys Meyers, que es inglés, es súper, sale en Vikingos, sale en esta de los Borgia, es así es un super actor inglés, así que todo el mundo ama, y a mí me parece que es una película muy buena, y este cuento del baño, eh, o sea, porque es que mezcla esta parte de las texturas, así los pies para variar, pero es esta parte de la culpa, o sea, este cuate sabe que golpea y golpea y golpea y golpea a su esposa y la maltrata, y su esposa no ha muerto, pero él ya tiene la culpa de por medio. Y a mí me parece que es como una referencia a lo que este mismo autor ya estaba investigando en aquellos años, que es la teoría freudiana. De hecho, en el mismo prólogo lo comentan, que este autor se empezó a documentar mucho con cultura, con literatura occidental, y le llamó mucho la atención ¿cómo se llama? El psicoanálisis. Entonces, a mí me parece que no es terror, es más como una onda de pues, psicológica, como algo psicológico, y que justamente también tiene similitudes con Crimen y Castigo, porque si recordarán, en Crimen y Castigo también está esta parte de los diálogos con el muerto, ¿no? Con toda esta psique que está trabajando en el personaje, y es bien interesante. Muchas gracias, Caro. Sigues Mau. Mau. Creo que acabo de descubrir que el Meet tiene una función nueva. Cuando levanta la mano a alguien, aparece un número junto para para que vean el orden. Eso es nuevo, lo acabo de descubrir. A mí no me aparece. ¿No? Ah, caray. Bueno, yo lo levanté en el 3. Está primero el 1 con Claudia y el 2 con Mauricio. Es que yo Ok. subí la mano antes que Sí, Claudia, pero subió tuve que primero salir a Mauricio. cumplir un encargo y acabo de regresar y volví a subir la manita. Sí, Ujú. pero la Ya, subió ya. primero Mauricio. Ok. Vale, Mau. Vas Mau y después Clau. Y después tú, Will. Ok. Ujú. Buenas noches a todos. Realmente no voy a agregar mucho de lo que ya se comentaron. Sí, un poquito agarrado de los pelos el término de terror en este caso. Entiendo el enfoque. Al final de cuentas, estamos hablando de psicópatas, de masoquistas, de gente que es hasta cierto punto mala, por así decirlo. Pero bueno, por ahí me enteré leyendo un poquito de la historia del libro y del autor, que hubo una editorial española que inclusive llamaba a este libro Cuentos Crueles, que me parece mucho más acertado que Cuentos de Amor. Porque de amor, realmente creo que los últimos dos, los que comentó Caro, el Segador de Cañas y el de la gata, el amo y sus mujeres. Y aún así de amor, pues es del amor hacia una gata, y el de fantasmas me parece que es el más adecuado al término. Pero bueno, entiendo el enfoque, sí son personajes que llegan a perturbar a uno, aunque no realmente no hay un susto, no hay algo sobrenatural como tal, pero pues bueno, el horror puede adaptar diferentes aristas. De lo que comentaba Igajuju, la palabra es sinestesia, que es algo con lo que juega mucho Tanizaki en estos cuentos. La sinestesia es percibir un fenómeno con un sentido que generalmente le corresponde a otro. Es la gente que dice que los días de la semana tienen colores, por ejemplo, que el viernes es azul, o que las matemáticas es el libro rojo, a fuerza, o que cuando escucha música puede percibir ciertos aromas. O sea, es usar un sentido encauzado en otro. Y sí, mis dos cuentos favoritos son totalmente sinestésicos, que es el del mechón, que al contrario que el del baño, no está enfocado en el agua, en el líquido, en lo baboso,
sino en lo rojo, en el fuego, en la pasión, en el calor de este triángulo que tienen con la rusa, y que al Está final de padrísimo cuentas ese se ve cuento. representado por ese mechón que arranca el protagonista al final, que es tanto el cabello de la rusa como la llama que termina matando a todos y representa la pasión incendiaria que él sentía y la ira que llegó a sentir. Todo eso en un solo mechón de cabello que lo puede ver, lo puede oler, lo puede tocar y ve el color rojo, o sea, totalmente sensorial. Y el otro cuento que me gustó, pues precisamente es el del baño, del que tampoco me voy a ahondar mucho porque pues ya todos comentaron que es la culpa, que es el cadáver que no sabe si es del esposo o no, esta sensación de limo que al protagonista, cuando empezó el cuento a mí me dio asco porque no me gustan las cosas babosas, giro la página y resulta que el protagonista es fetichista de las cosas babosas, de acuerdo, totalmente de acuerdo, cada quien sus gustos. Y por ahí subí una imagen de unos retratos que el autor refiere en el mismo cuento. Y sí, son retratos súper oscuros de un pintor europeo que se ve como si estuvieran los personajes vistos a través de una cascada sucia. Y pues es lo que él trata de proyectar en este cuento y lo logra bastante bien. Eh, es un experto en las palabras, este autor. Y ya por último, ya para posiblemente retirarme porque tengo otras cuestiones que cumplir, también quiero hacer una pequeña recomendación siguiendo la línea de Omar. Él recomienda Shogun, que es un libro que es como que el de texto básico para esto de la llegada de los misioneros a Japón. Hay uno mucho más pequeño, mucho menos ambicioso, pero que me gusta mucho, que se llama El honor del samurái, por Takashi Matsuoka. Es un libro que leí en la universidad, por Muy consideración bueno. de un amigo que me lo recomendó, y también habla de la llegada de los misioneros cristianos americanos a los finales del Japón feudal y los peligros a los que se encuentran. Y pues, no me acuerdo de muchos de los detalles, sé que me gustó. A lo mejor mi parte favorita de ese libro, sin tratar de hacer spoiler, es que en un monasterio hay un candidato a monje o un intento de monje que lleva años tratando de caminar por un puente de colibrí, de esos puentes que están hechos de madera, pero de tal forma que cada vez que camina suena, y lleva años intentándolo, y le dijeron que no podía alcanzar la claridad mental hasta que pudiera cruzar el puente sin hacer un solo ruido, cosa que él intenta y pues nunca ha logrado. La forma en que casi al final se da cuenta que logró pasar ese puente es uno de los puntos altos del libro, porque no es como uno lo está esperando, no es una técnica que él haya desarrollado ni nada, es algo totalmente diferente y que representa mucho, al final de cuentas, el enfoque del libro y de este honor del samurái que tanto mencionan. Y pues bueno, de momento va a ser mi participación, los voy a seguir escuchando y ya cualquier cosa, a lo mejor ¿Cómo se escucho llama Mau, cómo se el llama el autor autor? Takashi Matsuoka. Ya lo encontré. Ok, para ir mandando las También, recomendaciones. Muchas gracias, también Mau. tiene otro libro llamado El Puente de Otoño, que es la continuación. No está tan bien realizado como suele pasar. El honor del samurái es el que les recomiendo. Muy bien, muchas gracias, Mau. A ver, ahora sí te toca, Clau. Gracias, Mau. Pues ahora sí coincido y creo que no es de terror. No fue como el mes pasado. Sí, siento que no es nada de terror, pero agradezco que me saquen de mi zona de confort porque me permiten conocer otra cultura. O sea, como que adentrarme más en sus tradiciones. Y a mí, por ejemplo, a mí sí me gustó el del tatuaje, porque sí me imaginé cómo, Está ahora sí que, padrísimo. como la araña, y ahora sí que se contraía. Ese sí me gustó, el que con el cuento que me quedé así de, pero qué más pasa. Y la cualidad que tienen, por lo menos creo que los autores japoneses que he leído hasta el momento, es que te dejan así como que en un punto donde tú puedes imaginar qué es lo que pueda pasar. Es el de la indigente embarazada por el pintor y de cómo él, o sea, lo que le gustaba al pintor, que creo que era así lo cierta clase de belleza que luego uno no puede percibir, o sea, no, tú ves el conjunto y no lo ves bello, pero si te enfocas en algo,
sí tiene, o sea, tiene esa belleza particular. En ese por lo menos yo me quedé así de, pero ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Tuvo al bebé? ¿No tuvo al bebé? ¿Qué pasó con ella? Quiero saber. Eh, Me agradó, yo debo de admitir, ahorita con mis actividades pues no he podido terminarlo, me quedé, voy en el segador de juncos o cómo se llama, voy en ese, pero creo que tiene muy buenas historias, me gustó la del triángulo amoroso, así de cómo se los mangoneaba a los tres la rusa y todos ahora sí que los tres competían de a ver quién es el que le va a dar más cosas. Y es ahora sí que bueno, ahí de ese cuento, aparte de eso, me gustó que te permite, ahora sí que ver como ellos, ahora sí que habían sido educados en Occidente, a pesar de ser orientales, cómo su misma sociedad ahora sí que, pues como que los ve un poquito mal, así de, no eres completamente japonés y por lo mismo no tienes todas nuestras tradiciones. O sea, como que pues podríamos decir choque, pero bueno, ahora sí que bastante bueno el libro. Esa sería mi participación para que los demás también participen. Muy bien, muchas gracias, Clau. Justamente ese cuento del que ya hemos comentado, de Triángulo Amoroso con la rusa, está ambientado en 1923, cuando fue el terremoto, justamente que les decía de la película El viento se levanta, de Hayao Miyazaki. No sé si han visto esa película. Ven que al inicio tiene esta escena cuando creo que se llama Hiro, ¿no? El protagonista Hiro va a buscar a un familiar o algo así y se quema todo Tokio. Y fue un terremoto muy destructivo. A mí me gusta mucho, me sorprendió ese cuento porque recordé la película y dije, a ver, esto pasó hace muchísimo tiempo y la narrativa se siente, si se dan cuenta, a mí me ha pasado con muchos autores japoneses, es que son muy fluidos a la hora de escribir. O sea, tú lees a Mishima, lees a Soseki, lees a un montón de autores japoneses, ya sea de siglo XX, bueno, casi todo, bueno, yo he leído casi todo siglo XX y siglo XXI, son muy fluidos a la hora de escribir, muy, muy fluidos. O sea, les entiendes perfectamente. Bueno, también yo creo que también es una parte la traducción, pero se siente un ritmo muy agradable a la hora de leer. No sé cómo sea leer japonés, seguramente Edson, que no entró hoy, debe de saberlo, pero, pero me parece que son muy fluidos a la hora de escribir. Son muy expresivos. Para hacer una sociedad que es muy estoica y muy reprimida en el tema de lo comunicativo, en lo corporal, o sea, en lo social, porque o sea, hay como una represión de por medio muy fuerte en su cultura. A mí me sorprende mucho su escritura, pero muy interesante. A ver, ahora sí, gracias, Clau. Ahora, Will. Sí, ¿me escuchan bien? Ujú. Ok, bueno, pues el libro no lo he terminado, voy a la mitad del segador, el segador de cañas. Le tuve que meter turbo porque, así como le metí más al de Tolkien y al del cuerpo, que ya estoy por terminarlo, me atrasé con pero bueno, está bien. De hecho, yo creo que lo termino al rato en la noche. El, el del segador de cañas, voy en la parte en la que llega precisamente con el segador. La parte anterior me pareció muy pesada. A mí, la novela histórica, datos, lugares, etcétera, a mí no me gusta, o sea, particularmente no es un género que yo disfrute. Entonces, siempre se me hace muy pesado cuando empiezan a hablar de eso, ¿no? Y todo el principio es así como de ya no, ya párale, ¿no? Para mí, pues, porque no, realmente no lo disfruto, pero espero bastantes cosas de ese cuento. El último, de plano, no tengo idea. De los anteriores, creo que, no sé, ustedes me dirán, pero hay como que un factor
hay un común aquí, sobre todo por la época en la que está escrita. Mucho machismo, es mucho enfoque en la situación del hombre, de lo que, de lo que pues pasaba en esos días y sobre todo el papel de la mujer que está así como que minimizado, ¿no? Minimizado quizá al uso y disfrute del hombre. Creo que eso es un común en varios de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, me parece que el guapo tiene tiene parte de eso, el secreto también tiene otra parte de eso. O sea, prácticamente todos, el tatuaje, o sea, todos realmente tienen eso del papel de la mujer como que está muy mínimo, ¿no? Lo hacen menos, ¿no? Y entiendo que es por la cuestión de la cultura y del momento, ¿no? En cuanto a los cuentos, creo que en mi top está el tatuaje, el del baño, me encantó. El de El Mechón también, el de la rusa, está muy chido. Y creo que son los tres, o sea, son como que mi top hasta ahorita, ¿no? Los últimos dos no sé cómo van a estar, pero, perdón, y el caso Crippen, ese me encantó, o sea, ese es como, o sea, está muy bien llevado, creo que ese tiene mucho mejor ritmo que todos los demás, yo lo sentí más ligero. Eh, me gustó muchísimo. Ese está muy bien. Eh, y creo que todos tienen su encanto, ¿no? Particularmente, por ejemplo, yo hablaba al principio, cuando empecé a leer el libro, hablaba con Mirat, y yo le decía, oye, ¿qué onda con el vato del secreto, ¿no? Del segundo cuento. Es así como, o sea, para mí fue un cuento que terminó abruptamente y que yo dije, ya, o sea, ya se acabó, ya no vamos a ver qué más. Pero Irán me aportó algo interesante, me dijo, es que, y realmente llegamos a la conclusión esa, de que fue el freno, realmente, como decía al principio Mauricio, el libro está lleno de psicópatas y de gente perturbada. El vato del secreto estuvo a nada de lograr su cometido de encajarle el cuchillo a alguien, o sea, estuvo a nada. Si no hubiera sido por la mujer que regresa de su pasado, otra cosa hubiera sido, ¿no? Y encuentro similitudes en el cuento de El Secreto, El Guapo, y el de que también fue bastante bonito, el del Fulgor. Creo que los tres personajes tienen mucha similitud en cuanto a su hastío por la vida, porque prácticamente tenían todo, o sea, no sé, esa fue mi impresión de la lectura que hice rápida. Creo que mi impresión fue que todos tenían como que un tipo de hastío, como que no era suficiente para ellos todo lo que tenían, porque al final de cuentas, creo que optaron por una vida distinta a la que ya estaban destinados, porque no eran no sé, no eran una casta inferior, no tenían problemas económicos, estaban bien acomodados, pero decidieron cambiar todo, ¿no? Entonces, eso me parece que son similares en esos tres cuentos. Algo que me llamó mucho la atención del tema del baño es que definitivamente el vato estaba loco, y lo que yo comentaba en el grupo es que me pareció similar a la película de La Sirena de las Alcantarillas, de la serie de Guinea Pig. En esa, bueno, no sé si ya la hayan visto, pero igual les cuento. ¿Cuál Will? La Sirena en las Alcantarillas, o La Sirena de las Alcantarillas. Ese es de Guinea Pig. No sé cuál número, pero me recordó mucho esa serie, ese cuento, perdón, esa película. Habla de una persona trastornada igual que se obsesiona con un lugar de su infancia. Es un río que al final de cuentas con el paso de los años termina convirtiéndose en un desagüe de aguas residuales y todo esto, al final de muchos años, ¿no? Entonces el vato está todo trastornado y al final, él siempre le gustó mucho ese lugar porque era su lugar seguro, ¿no? Entonces, No lo conocía, ¿eh? no, está buenísimo, esa película está buenísima. Regresa al lugar donde iba en la infancia, donde en su momento conoció a una sirena. Y entonces, en la sirena de la infancia, según esto, después de muchos años, la vuelve a encontrar en la alcantarilla, ¿no? Entonces dice, oye, pues yo te voy a salvar, te voy a llevar a mi casa, porque pues tú tienes que estar bien, ¿no? En su idea, el vato se la lleva a su casa y la pone en una bañera.
y él decide pintarla. Al final dice, para inmortalizarla la voy a pintar. ¿Y qué es lo que hace? Se pone en su casa, empieza a pintar y casualmente tenía como que su fuente de pintura, que era la misma, el mismo cuerpo de la sirena. Hagan de cuenta que de ahí tomaban la pintura, porque al final de cuentas la sirena se estaba pudriendo por todo el contacto que tuvo con las alcantarillas. Entonces, de las ¿Es mismas, esto de Guinea Pig? sí, de Guinea Ok. Pig, son, ya saben cómo son esas, ¿no? Ya Este, nos lo habías recomendado la vez pasada, ¿no? exacto, en la anterior, de la sesión anterior, de hecho, Sí. les compartí una, no me acuerdo cuál fue. Ah, ya me acordé, el de las flores de carne y sangre, ya me acordé. Entonces, este vato lo que hace es, como ve que les salen unas llagas a la persona, porque pues está a la sirena, de ahí empieza a tomar pintura para poder hacer el cuadrito, ¿no? De la sirena. Al final de cuentas, el vato termina todo obsesionado con el cuadro y llega un punto en que la sirena ya se empieza a morir, entonces él, ya no, él quiere pues, rescatarla, saber no sé, salvarla de alguna manera, pero no lo logra. Y al final de cuentas, como él vivía en un departamento en un segundo piso, las personas abajo empiezan a notar ciertas cosas raras, ¿no? Olores, una mancha en el techo, etcétera. Entonces empiezan a ver esto, cosas raras, y llaman a la policía y lo que llegan a encontrar a la casa es una bañera con una mujer ensangrentada, toda abierta, el vato todo loco con una pintura y resulta que el vato está totalmente trastornado. A quien tenía realmente en su bañera era a su esposa, que estaba muriendo de cáncer de estómago. Entonces, No. toda su idea de la infancia, de toda la sirena que la llevó de las alcantarillas, eso, al final de cuentas era una farsa, todo lo tenía en su mente, y a quien realmente estaba, pues, representando el papel de la sirena, pues era su esposa, pues moribunda, ¿no? Entonces, este cuento realmente se me figuró muchísimo porque todo sucede en la mente, o sea, en la mente del vato, todo es así, o sea, y todos sus alrededor se quedaron así como de, oye, pues este güey, ¿no? Incluso la esposa, que vuelve al tema, sufría mucho con él, este, ella se quedaba así como que, oye, este vato está loco, ¿no? Hay que hacer algo con este. Entonces, la verdad es que se me hizo muy, muy, muy similar, y por eso también fue uno de los cuentos que más me gustaron. En general, muchos cuentos tienen un final muy abrupto, como que yo me quedaba así de, como lo Sí. que decía Claudia, ¿no? O sea, ya no voy a saber, o sea, ¿qué pasó? El vato del secreto se va, ya no se sabe nada, el guapo sigue haciendo sus cosas como si nada, el del mechón tiene buen final, eso sí. El fulgor de la chica embarazada, realmente no sabemos nada más, se desaparecieron, quedó como que ahí abierto, ¿no? A que nosotros, digamos, pensemos que puede haber sido. Eh, pero sí, en general creo que es un libro, está bueno. eh, para mi gusto tiene muchos datos, mucha información, pero creo que sí es agradable. O sea, hay partes en las que sí yo me sentí un poquito así, como, ya no quiero. Sobre todo en el tema de los pies, porque no es como que ay, lo llevan bien así, súper extremo. Lo hacen bien extremo y tú dices, ya no quiero leer de pies, la verdad. O sea, ya, es una obsesión. Al siguiente, que aquí quiero preguntarles algo, la verdad, no sé. En el caso de la flor azul, o no sé si era el de la flor azul o el mechón, este, hay una parte en la que hablan mucho de las manos. No sé en cuál de los dos, pero eso sí me llama la atención. Por ejemplo, yo sí tengo como que hay una fijación con las manos, unas manos bonitas, ¿no? Eso sí me llama la atención. Pero ya hablar de los pies a ese grado como ellos, pues como que no. Es decir, para esa parte yo dije, ya no quiero seguir leyendo. Pero pues me aguanté y le metí turbo y ahí estamos, ¿no? Pero sí, en general creo que fue una buena experiencia. Creo que ya de japoneses ya tuve suficiente. Por lo que comentábamos hace rato en la mañana, que son como que al extremo, ¿no? O mucho o nada. Entonces, creo que ya, para mí ya es suficiente, y qué bueno que vamos a pasar ya al otro tema, pero fue una experiencia agradable, fue una buena lectura, me parece. Ya, eso es A mí todo. me parece Gracias. que los japoneses son como muy extremos. Este,
lo podemos ver en un montón de cosas, o sea, como que en sociedad son como muy rectos, muy como estoicos, como demasiado propios, pero en aspectos como en su cultura, en sus expresiones culturales, eh, en su arte son como, híjole, se expresan de una manera muy particular, o sea, son muy, muy particulares. Este, aunque yo creo que el libro no está lleno de sociópatas, o sea, por ejemplo, el que golpeaba a su esposa, dije, bueno, yo tenía un tío que hacía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo a un tío que hacía ese tipo de cosas y digo, bueno, pues sí, he conocido a gente que se comporta de esa manera. Recuerdo que algunos amigos me han contado, por ejemplo, un amigo me contó en alguna ocasión que él es policía y detuvo a un señor, así dice que iba un señor así grande, y lo bajó de la camioneta y traía zapatillas y traía falda. Entonces dice que el señor se veía así súper propio y andaba así pues como, como muy, o sea, y me ha contado así como experiencias así bien raras que le ha tocado, ahí, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en la zona rosa, de ver a personas así haciendo sus fetiches así en la calle o comportamientos inapropiados de la gente, y creo que es como muy universal, ¿no? O sea, que a la gente le gusten los pies, que le guste que le peguen, que le guste, o sea, son como cosas como muy normales, ¿no? A mí no me espanta, a mí en algunos momentos, cuando leía el libro, dije, sí, conozco a un cuate que hacía eso, o a un, o sea, no me sacaba de onda. A mí lo que me sacó de onda, lo que me sorprendió es que ese tipo de conductas fueran tan tempranas y que el autor en estos tiempos expresara lo que expresaba en texto, y que no lo censuraran. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Creo que si hubiera sido un autor occidental hablando de ese tipo de cosas, así, o sea, imagínense, no sé, a Kafka, ¿no? Hablando así de no, y que me echaba sus pies en la cara y les echábamos aceite y agarrábamos un pulpo, pues obviamente, su narrativa, como autor, europeo, pues hubiera sido así como, para nosotros como occidentales hubiera sido como muy llamativo, pero a lo mejor en la cultura occidental, en los asiáticos, pues era así de, pues mira, está chido, ¿no? A mí también me gusta. Entonces, a mí me gusta, o sea, me sorprendió lo contemporáneo que se siente el libro. Yo lo voy a repetir muchas veces. Me sorprende lo contemporáneos que son algunos autores japoneses. A mí me maravilla la cultura japonesa. No soy tan experto, pero a mí me gustan muchos autores japoneses. A mí me gusta mucho Mishima, me gusta mucho el cine japonés. Tienen cosas bien interesantes. Cine coreano, la cultura coreana. Bueno, los coreanos son todavía más, como más formalones, más, todavía son como más estructurados, pero los japoneses creo que están todavía más locos, o sea, están todavía más sueltos. De hecho, hay todo un tema en la cultura japonesa, no sé si les había compartido un artículo que, si no me equivoco, este año murieron más personas de las que nacieron en la cultura japonesa. Son ultra, o no sé si lo compartí yo, ya estoy en tantos grupos que de repente se me cruzan los cables, pero es bien interesante ver que es una sociedad que cada vez va cayendo y cayendo y cayendo más, porque pues cada vez tiene menos población, están muy aislados en el tema de cada vez hay menos contacto humano, y al mismo tiempo lo decía Rojas en el grupo de WhatsApp, o sea, tienen zonas rojas muy, muy, muy importantes. Además, también se maneja mucha pornografía en Japón. Los jóvenes son como, pues ya cada vez hay menos jóvenes en la cultura japonesa, porque pues están perdiendo creo que es la población que está perdiendo a la población joven más rápido porque no se están reproduciendo. Están entrando, es una sociedad que está en una crisis muy fuerte, pero creo que ha dejado una huella muy importante en la sociedad. A ver, vamos a darle la palabra a otras personas. A ver, Nive ni Viru,
Marisol, a ver, Nive Niribu. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, eres Nadia, ¿verdad? No, ¿No? Ah, ok. soy Nadia, soy nueva. Recién me Ah, ok, uní y ok. no terminé de leer el libro. Pero, pues bueno, me gustó bastante los cuentos que leí, los pocos cuentos. Em, en esto de la cultura japonesa, pues sí, yo leí un libro del Kawaidan, que es de Lafcadio Hearn. Ahí es donde hablan de los yokais. Entonces es como más de terror y, bueno, terror japonés, ¿no? Y eso es lo bonito y lo interesante de la cultura. En el tema de los pies, pues ellos sí consideran bello unos pies pequeños. Entonces, si miran pies grandes, entonces no les gusta. Eh, Porque eso es su símbolo, se podría decir, de belleza en tema de los japoneses. Quizás por eso le atraía los pies de la niña pequeña, ¿no? Eh, bueno, me gustó bastante los cuentos, ellos se manejan mucho en base a sus creencias, a sus nombres, etcétera. Validan bastante eso y la suerte que les trae. Por eso quizás el tema también del tatuaje resalta ahí su cultura, ¿no? Porque ella adapta como tal esa personalidad que le ha querido dar ese su creador, sería el tatuador como tal. Ellos creen directamente en esas cosas, en esa suerte, se podría decir. Igual si miran ese libro de Lafcadio Heard, de las historias, van a ver sus yokais son igual, así como basado en su cultura. Hay uno que pues tiene que hacer la reverencia para perder el poder. Entonces, por eso ellos saludan de esa manera. Es interesante cómo manejan su cultura y cómo lo transmiten. El hecho del traje igual, de este travesti, bueno, en este caso le vamos a dar esa denominación, pero creo que a todos nos ha pasado, o solamente a mí, no sé, pero yo me siento mucho más cómoda con la ropa de varón que con la ropa de mujer, que es como muy apretada y no me gusta mucho. Yo me siento mejor con esas mallas un poco más amplias, entonces tal vez lo mismo sentía él, no sé, pero a mí sí me ha gustado mucho. Hasta donde he leído el libro me ha gustado bastante, pero sí manejan mucho el tema de su cultura y de los pies, de la ropa, de la elegancia que tiene que tener la mujer o las cosas que hacen tienen siempre sus porqués. Entonces, no son extremistas para ellos, porque es en tema de su cultura. Ahora, lo que nosotros podríamos ver como raro es que siempre tienen que ser esbeltos, siempre tienen que ser delgados, porque es una ofensa que tú seas gordo en una población tan grande como Japón. Entonces, como que ocupas demasiado espacio, eso es lo que refieren ellos, ¿no? Ocupas demasiado espacio y es una falta de respeto a los demás. No podrías entrar en el metro como los demás. Entonces, quieras o no, te orilla a que tú también cumplas con esos requisitos, obviamente, que les lleva a tener problemas de anorexia y bulimia más que en otros países. Y también es por ese hecho que ahora están perdiendo población, porque eh, como es su cultura, que tiene que unirse un hombre y una mujer de buena familia, buena economía, no es como en estos lados de Latinoamérica donde nos unimos porque nos queremos, aunque no tengamos nada, pero en allá sí o sí se tiene que cumplir eso, que tiene que ser un hombre que tenga plata y una mujer que tenga plata y que le dé honor a la familia. Si no le brinda honor, entonces esa familia no sirve. Por eso es que se matan tanto igual en los colegios, en las universidades, para entrar a las mejores universidades, porque si no tienes un buen trabajo, eres muy mal visto. Y tristemente los japoneses que vienen a Latinoamérica son los que no han podido llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente traen ciertos pensamientos también de frustración y puede que en alguna ocasión hablen mal de su propio país, pero depende mucho de con quién se hable, porque los japoneses como tal no hablan mucho ni de ellos mismos porque sienten que es darles armas a los demás y su honor no se los permite. Entonces, bueno, esa es mi participación. Solamente eso quería decir. Me gustó mucho el libro. Muchas gracias.
Muy bien, Bienvenida. ¿tu nombre cuál es? Perdón, Will. Nive, Nive. Nive, así Nive. Sí, Nive. Muy bien. Ujú. Ok, es que de repente son nicknames y de repente pues no sabes si es el nickname o el nombre de verdad. Muchas gracias por tu participación. Has comentado cosas bien interesantes. Este, muchas gracias. Si gustas, puedes seguir participando. A ver, Will, ¿querías comentar algo? No, solo le está dando la bienvenida a la compañera. Bienvenida. Muy bien. Ahora sí, Marisol, gracias, Nive. Ay, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos compañeros. Espero que les encante el círculo y se queden. Pues a mí me gustó mucho el libro, igual que han estado comentando. Creo que sin ser conocedora sobre la literatura japonesa, creo que todos vemos más cine o series, ¿no? Que lecturas. Pero sin ser experta en ello, creo que una de las cosas por las cuales son autores con los que conectamos es porque justo en la introducción del libro hablan acerca de que están en el pleno periodo de occidentalización, ¿no? De los autores japoneses. Entonces, creo que es en el cuento de la rusa que refiere él como narrador de esa historia su gran admiración, entre otros, por Arthur Conan Doyle, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota que hay una avidez de diversos autores y probablemente para bien y para mal, eso genera un estilo en su escritura, ¿no? A mí me gustó el autor, el estilo del autor, ¿no? Me gustó cómo hace una gran descripción de los entornos, de los paisajes, ¿no? De las patologías y características de sus personajes. Me recuerdo un poco a King, ¿no? Que como antes de llegar al punto en el que se van a tomar un café con una concha, puta, ¿no? Te vas hasta el momento mismo en el que la vaca, ¿no? Si fue primero la vaca o el granjero Amasada y del así, ¿no? pancito. Sí, exacto. La parcelita y todo, ¿no? Pero bueno, eso me gustó también de este autor, ¿no? O eso se me hizo ya se me hace como una característica de este autor, esa gran descripción que tiene un porqué, ¿no? Dentro de la historia y que bueno, es importante pues leerlo para poder llegar al punto, ¿no? Me llamó también la atención que varios de sus personajes los ponían nada más como una sigla, ¿no? El señor T y el señor N, o no sé por qué habrá sido eso, pero bueno, eso también me llamó la atención. Sus relatos, creo que como comentaba, creo que fue Mauricio o Will, no sé quién de los dos dijo, ¿no? Que pues a lo mejor el horror está justo en esta parte de, hemos estado tratando de estirar un poco hasta dónde llega el horror y sí nos hemos dado cuenta que de pronto los personajes más horrorosos son los seres humanos, ¿no? Los personajes o las personas que protagonizan las historias, pero pues eso es lo que para mí se me hizo que pues al final del día sí creo que lo que puede llamarse más, creo que más que cuentos de amor son cuentos de las grandes pasiones y que por llevar a cabo esa gran pasión se suscitan una infinidad de cosas, ¿no? Yo había marcado algunos cuentos también, como ustedes pusieron, como algunos han estado contando cuáles han sido sus cuentos favoritos. No voy a profundizar porque ya los comentaron, ¿no? Uno es el del baño, que es así como uno de los más, a mí sí me dio miedo, ¿no? Yo de niña con mi papá llegué a ir a los baños públicos, que aquí en México así les llamaban. Hay unos aquí en los que conozcan la Ciudad de México, en Culhuacán, en la delegación Coyoacán, y hasta alberca tienen, ¿no? Pero pues mi papá iba y le daban un super masaje, entraba al vapor, luego iban ahí en ese tiempo algunos luchadores, etcétera, que los masajearan, bla, bla, bla.
y pues las mujeres entrábamos al vapor, ¿no? También se acostumbraban los deportivos en donde se explicaba pues en una ciudad que no tenía sistemas de agua hasta la casa. Ahora, bueno, obviamente eso ha ido yendo hacia atrás, pero bueno, en ese contexto se fueron poniendo los baños públicos, pues por lo que veo, pues en todo el mundo. Y hay muchas películas, ¿no? Hay incluso una película japonesa que está dedicada como a los baños y a los lavaderos, ¿no? Ahí públicos en Japón. También me gustó el cuento de El fulgor de un trapo viejo, que es el que comentaba Claudia, ¿no? La artista que se involucra con esta chica indigente. El caso Crippen a la japonesa, que es acerca de la rusa, ¿no? Creo que el que no se comentó fue el del segador de cañas, el que va a un santuario, ¿no? Y que ahí me recordó un poco a estos personajes como Lord Byron, ¿no? Con amor por ser sibaritas en sí, ¿no? Y bueno, esto me quedé, dije, pensé, ¿no? La búsqueda del gusto, del placer, de las emociones, y cómo en cuanto llega a descubrir al objeto de su afecto, pues hasta ahí llegó el interés del personaje, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que creo que fue una muy buena sugerencia. Obvio, pues no me dio miedo, salvo el del baño que me impresionó, no lo vi venir, ¿no? Lo que iba a ir sucediendo. Pero la verdad es que creo que es una gran oportunidad que leamos a este tipo de autores, que creo que yo por mí misma no lo habría leído. De hecho, contemplé la posibilidad de no leerlo, porque tenemos exceso de lecturas, pero qué bueno que me di la oportunidad y sobre todo el poderlo comentar con ustedes. Muchas gracias y me dará mucho gusto verlos. Buenas noches. Muchas gracias, Sol. A ver, Juju. Me da mucho gusto, gracias por compartir eso, Sol. Igual yo disfruté mucho esta lectura otra vez, el volverme acerca de él. Igual el segador sí es un cuento que a mí me daba mucho nervio. Hasta les puse en el grupo de, los últimos dos si quieren no los lean porque son los más densos. Pero me da mucho gusto que, al contrario, incluso creo que a Caro le gustó bastante también estos dos relatos. No sé, me hace muy, muy curioso. Otro libro de Tanizaki que estaría padre que le echaran un ojito, porque también creo que es algo denso, es El elogio a la sombra. Y no denso porque sea difícil de leer, sino que habla como de cuestiones un poquito más sensoriales, filosóficas, de cómo es el pensamiento del japonés de la época. Pero bueno, La pluma de Tanizaki yo creo que ya la vieron y es igual muy fluido. Y justo habla de estas cuestiones que a lo mejor no son fáciles de comentarlas con palabras, sino son más bien del reino de los sentidos. Y yo creo que ese libro es un gran complemento a del por qué Tanizaki de repente se fija en ciertos detalles que a lo mejor pueden parecer obsesivos, pero él busca provocar un efecto y creo que ese libro es bastante rico por eso. Yo también pensé mucho en Arthur Conan Doyle y eso, bueno, que lo menciona en el relato, pero incluso el tipo de personajes que son estos como eruditos, detectives por hobby, también son muy comunes en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y también veo mucho de Poe en este autor, porque podemos también decir que pues terror, pero rara vez hay un elemento sobrenatural. Claro, hay excepciones, pero más bien lo importante es como la parte psicológica de esa parte mórbida y malvada, si lo podemos llamar así, que está en nosotros siempre al acecho. Y justo este cuento del hombre que tenía esta obsesión por trasvestirse y caminar simplemente por la emoción de no ser descubierto, siento que trataba mucho de eso. Justo lo estaba platicando con William hace unas semanas, que incluso es un parrafito que uno si no le presta atención no afecta al relato, pero justo esa descripción de que tenía guardado el cuchillo y cómo se echaba. Y sí, concuerdo, yo sí creo que si no fuera por ese otro personaje, el tipo por satisfacer sus deseos y sus inquietudes retorcidas, incluso a lo mejor ese final abierto es como, ahora, ¿qué más va a hacer? Ya cumplió esta fantasía, ahora, ¿qué va a hacer en otros lugares este hombre? Y creo que eso está siempre
como vaya al acecho en estos relatos. Y algo que no me gustaría dejar escapar es la relación que encontré de este libro con el de Audition, el del mes pasado, que si bien es un cuento más contemporáneo, inicio de los 2000, siento que muchos, no sé, siento que muchos lugares comunes en el cómo se relacionan los japoneses, esta cuestión de, ok, y por ahí lo comentaban, de solamente se unen parejas con un estatus social, con cierto poder adquisitivo, con cierto apellido. Se ha actualizado, al rato a lo mejor ya no necesariamente es por el apellido, no necesariamente es porque tu familia se dedica al cultivo, sino que no sé cuál es el número que tienes en tu banco, los contactos que haces, el estatus de vida que puedes demostrar en redes. Se ha vuelto como algo más complejo y no sé, igual esta figura concuerdo mucho sobre el machismo constante en estos relatos, pero se me hace muy curioso porque no creo que haya sido totalmente la intención del autor. Al final de cuentas, él es producto de su tiempo. Yo incluso puedo ver un intento, a lo mejor fallido, de darle cierto poder a ciertos personajes femeninos, pero un poder bastante extraño porque, por ejemplo, en Los pies de Fumiko, pareciera que ella se está aprovechando de este señor y del otro muchacho y que los tortura, pero al final de cuentas, ella, pues, no sé, ahora sí que si bien ellos padecen, ella también es víctima de que desde sus víctimas, no sé, suena muy extraño, pero creo que hay un juego ahí de poder bastante retorcido que a un nivel superficial pareciera que ella tiene el control, pero también ella es víctima de su víctima. Vaya, y creo que eso pasa en el de la araña, hasta incluso es bastante horroroso que hayan obligado a esta chica a padecer las agujas de este tatuador y de repente el tatuador le cede, o sea, no es que ella lo tome, sino que él le cede ese poder de convertirse en esta femme fatal y es como, vaya, hay unas cuestiones ahí sutiles que me dejan pensando, ok, ¿en qué punto sí le está dando poder o simplemente es parte de otra fantasía de sumisión de sus victimarios? La verdad es que es una cosa ahí bastante fuerte y eso es un tema que siento que está en Audition, que por una parte la protagonista, ahorita no me acuerdo perdón, la chica de Audition, pareciera que es una vengadora y que tiene muchas veces el control de la situación, pero pues también el protagonista, pues de forma muy indirecta demostraba poder ante ella al llevarla a estos restaurantes, de llevarla de un lugar a otro, de contarle estas promesas. No sé, siento que es algo que se ha actualizado, pero que está ahí y no solamente es exclusivo de la cultura japonesa. Y pues nada, le agradezco los comentarios y vaya, y qué gusto releer este libro con ustedes y siento que me llevo otras relecturas de esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Igajuju. Bueno, retomando lo que tú comentas y lo que comentas también, las culturas asiáticas, sobre todo lo que son coreanos, chinos, taiwaneses y japoneses, viven en sociedades que son ultra, en la actualidad, súper mega competitivas. A lo mejor la gente que era de inicios del siglo XX, pues les tocó esta bonanza de la gente que le tocó este periodo todavía del emperador y todo eso que fue el boom de inicios del siglo XX, pues les fue bien, ¿no? Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, les toca un periodo en el cual, fue este proyecto, ¿cómo se llama ese proyecto estadounidense que invirtió en Europa y en Asia? Este, mm, Marisol, El plan Marshall, ¿no? Plan Marshall, exactamente, a través de Plan Marshall se invirtió muchísimo en Europa y en Asia, y eso tuvo como consecuencia una bonanza impresionante. Después vino la guerra de Corea y también los gringos hicieron lo mismo con Corea del Sur, invertir, y ahorita pues ustedes vemos países, por ejemplo, Japón es del tamaño de Jalisco y Veracruz, creo que es del tamaño de Veracruz, o sea, Veracruz y es una potencia mundial. O sea,
Es inconcebible, ¿no? Para nosotros, ¿no? Una isla en medio del océano y con una población que es cada vez más menguante y sigue siendo un país que es potencia, que ya está en una crisis muy fuerte, desde los años 90 cada vez va empeorando, pero, pero tienen relaciones como cada vez más complejas, ¿no? No es raro ver que un japonés se casó con su almohada, no es raro ver que algún japonés, sí, sí, es ahorita el tema de, como ellos tienen esta onda sintoísta, y el sintoísmo es como una onda muy animista, es decir, esto tiene espíritu, o sea, hay un espíritu por todos lados, están, a diferencia de nosotros ChatGPT, a diferencia de nosotros los occidentales que tenemos como una idea de un Dios omnipotente, para ellos hay espíritus por todos lados y hay como figuras importantes por todos lados, pues ellos se pueden casar con, o sea, el animismo, ¿no? El sintoísmo, es bien interesante, y el budismo, ¿no? Es bien interesante, pero si leemos autores japoneses contemporáneos como Banana Yoshimoto, yo les he recomendado muchísimo a Banana Yoshimoto, o sea, tienen libros que son sobre la depresión, sobre pura depresión, o sea, todo es depresión en la actualidad con los japoneses, también con la cultura japonesa, porque son hiper mega competitivos y en lo que se concentran en la actualidad ya no es tanto en las relaciones humanas, sino mi relación de mi vida con el trabajo y el trabajo y el trabajo y la productividad, y eso genera un vacío existencial muy fuerte. Nosotros los latinoamericanos, pues todavía somos guapachosos, para reproducirnos no tenemos que estarle viendo el carnet o viendo la cartera, cada vez está empezando a pasar más, pero pues la gente aquí en Latinoamérica se reproduce como conejo, por algo las proyecciones que se están viendo es que para dentro de ciertos años, justamente por eso Donald Trump está limitando mucho la migración, porque se estaba viendo que para el 2050 iba a haber más latinos en Estados Unidos que propios estadounidenses nativos. Y también está pasando con Europa, están empezando a limitar mucho la migración. Y si ustedes ven, los países que tienen el nivel más bajo de, ¿cómo se llama?, de migración, son Japón. O sea, Japón es súper restrictivo con los extranjeros porque no les, o sea, es un tipo de racismo muy particular que tienen los japoneses y los coreanos, que es así de, pues no te mezcles con esta chusma. De hecho, también de hecho, les he recomendado varias veces este libro de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami, donde habla de los planes que tenían los japoneses en el siglo XX, que era de conquistar a todos, o sea, en el mismo libro dice, tenemos que conquistar a nuestros compañeros asiáticos y educarlos, es decir, a los tailandeses, a los coreanos, a los chinos, y educarlos para ser los mejores, porque ellos eran como la Alemania de Asia. Hicieron salvajismo y cosas impresionantes con sus compañeros asiáticos, o sea, creo que fueron un poquito peores que los alemanes en Asia, hicieron cosas terribles. Y está súper documentado lo que hicieron los japoneses con los chinos, sobre todo los chinos. Y ayer estaba comentando con este Ignacio en el chat esta película de Exuma, que habla justamente de este fantasma que queda de los japoneses en la cultura coreana, porque todavía, o sea, todavía si tú confundes a un chino, le sabes que son chinos, le dices a un japonés que es un chino o a un coreano que es un chino, pues todos se encabronan porque no se llevan bien entre ellos. O sea, todavía tienen huellas muy marcadas que no han superado entre ellos. Pero es bien interesante estudiar estas culturas, bien, bien interesante. A ver, por ahí vi que alzó la mano Sol. Ah, ya se me olvidó lo que iba a comentar. Pero ahorita que esta Nive dijo lo de quiénes son los japoneses que llegan por acá en estos lados, me acordé de una persona que conocí que era alemana, que se dejó venir, por eso aguas con quién conversan, por una chica que se lo trajo, ¿no? De Alemania. Pero lo chistoso de esta persona es que tú piensas en alemanes y te imaginas así
productividad, Bosch, Mercedes-Benz, etcétera, ¿no? Y este cuate era una persona que venía de la parte socialista, ¿no? O sea, a mí lo que me impresionó era que prácticamente el mundo que él conoció se había desaparecido, ¿no? Después de la reunificación de las dos Alemanias. Y él se fue, o sea, no cupo en Alemania, se fue, se vino para Latinoamérica, andaba buscando a ver quién lo levantaba la mano, pero a mí me impresionó mucho eso, ¿no? El darte cuenta de que el mundo como tú lo entendías, era una persona como de 50 años o menos, más entre 40 y 50 años, la verdad no recuerdo qué edad tenía, pero esa cuestión en un instante se acabó la Alemania socialista, se tuvo que ir porque no cupo, ¿no? Y justo esto que decía Nive, ¿no? O sea, no, su discurso hacia Alemania, pues imagínense, ¿no? O sea, entonces de pronto también me puse a pensar su comentario, que luego lo comentamos aquí mi esposo y yo, acerca de lo que nosotros comemos como sushi, comida japonesa o comida china, pues es una interpretación occidental de la comida de por allá, ¿no? O pasa mucho cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, de ir a algún país, no sé, a Gringolandia, ¿no? Cuando comes comida mexicana, pues es comida Tex-Mex, ¿no? Y entonces es una cosa que dices, es que no es cierto. No sé si han visto un video de un cuate que sushi empanizado. Deja estar empanizado, compañero, el taco de pastor, ¿no? O sea, la pizza de taco de pastor con piña, ¿no? Y entonces la comida Tex-Mex, ¿no? O sea, les digo que hay unos videos que a mí me dan mucha risa porque le echan esos quesos que parecen plástico y luego carne mutante y dices, es que no comemos así. Pero bueno, ¿no? O sea, al final del día, pues al final es la cultura, el idioma, todo son cosas vivas, se van construyendo día a día. Pero bueno, Nive me puso a pensar en esas ondas de que dije, no, bueno, ¿no? Uno luego no sabe ni con quién está hablando y no necesariamente es representativo de lo que uno considera o cree, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Digo que se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, ya saqué mi rencor. Muy bien. Muchas gracias, Marisol. A ver, Nocta, ya estamos cerrando la sesión, ya estamos en los últimos comentarios. A ver, Caro. Sí. Yo quería decir que creo que tengo que darle, pues, una releída a este libro en algún punto, porque creo que como no estoy familiarizada en su totalidad con la cultura, japonesa en este caso, muchas de las cosas que leí en este libro no pude no haberlas entendido en su totalidad, ¿no? O sea, quizás se me escaparon muchas cosas porque no comprendí la naturaleza del acto que se estaba representando en la lectura, ¿no? O sea, una onda, pues de repente, por ejemplo, esta cuestión de lo que hemos comentado, del mostrar piel, de esta cosa que para nosotros quizás sea algo muy natural y algo muy, muy mundano y muy normal, y para ellos es algo así súper, ¿no? Algo como muy prohibido, ¿no? Algo muy, muy degenerado, ¿no? El mostrar la pielecita del pie. Entonces, quizá por esa razón a mí no me pareció tan terrorífico ni tan, con fetiches tan extraños, ¿no? Porque estoy acostumbrada a lo occidental y quizá tengo que, pues, meterme un poquito más en su cultura, conocer un poco más sobre ellos, de cómo viven el día a día, obviamente es muy sabido y se los dije al principio en mi primer comentario, pues sí se alcanza a ver la cuestión de lo estrictos que son en cuanto a la ética, en cuanto a la moral y todo esto, ¿no?
pero no alcanzamos a ver todo en su totalidad. Es como cuando los países ajenos a México vienen y nos escuchan hablar y nos escuchan hacer ciertas cosas que no entienden, ¿no? Y para nosotros es algo muy natural, algo muy, muy, no sé, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me pasó a mí con esta lectura. Creo que no alcancé a entenderla totalmente. Creo que merece que yo le dé otra oportunidad más adelante en mi vida, sabiendo un poco más de la cultura japonesa. Muy bien. Es que es bien interesante. Por ejemplo, tú lees a un autor japonés. Recuerdo que hace como 12 años más o menos que leímos en un club de lectura Tokyo Blues de Haruki Murakami. Y justamente en ese año, no me acuerdo muy bien, fue 2011, 2012, que salió la película de Tokyo Blues. Y pues en el libro, pues te genera expectativas, ¿no? Te dice, es que Midori tiene una faldita y tiene las piernas así, y se ve súper voluptuosa. Y cuando ves al personaje y dices, bueno, es que todas las japonesas están bien flacas, ¿no? ¿De dónde están sacando todo eso de la voluptuosidad y sus senos turgentes y un montón de cosas? Y dices, ah, chinga, y pues ya cuando los ves así ¿cómo se llama? En la narrativa, ¿cómo se llama? Audiovisual, incluso hay como una contradicción entre el anime y cómo son realmente los japoneses, que pues por ahí seguramente habrán leído sobre eso, ¿no? Es bien interesante, o sea, los japoneses no se representan como japoneses en su anime, que es uno de los medios de expresión que es más fuerte para ellos. El anime y la cultura gráfica, los grabados, para ellos han sido muy importantes y estamos hablando de siglos y siglos de tradición que tienen en el grabado y en el diseño vaya, ¿cómo se llama esto? En el manga. El manga es muy reciente, pero previamente había mucho grabado. Ha cambiado muchísimo a través del contacto con Occidente, pero ha cambiado muchísimo. Ellos no se representan, de hecho, hay incluso los japoneses, los coreanos, se hacen esta operación para agrandar los ojos, para llamar más la atención, para verse más occidentalizados. Y es bien interesante. He leído mucho, como les comento, no soy experto en literatura japonesa. Hoy nos faltó Exxon. Exxon siempre ya nos había recomendado como 10 novelas de literatura japonesa, pero tú lees libros japoneses y dices, a ver, me está hablando que esta muchacha está así súper, súper despampanante, y dices, pero yo no he visto japonesas que sean muy despampanantes. Yo no he visto ese tipo de cosas en los japoneses, y es muy llamativo, probablemente es por el tipo de cultura que tenemos nosotros los latinos, nosotros así que somos bien guapachosos, nuestra zona, nuestro espacio vital es súper, súper limitado. O sea, si yo veo a Marisol, la abrazo y así, ¡ay! Somos como muy cálidos, o sea, somos muy cálidos los latinos, y los asiáticos y los europeos son como muy distantes. Entonces, eso también puede generar un montón de conflictos y dudas a la hora de hacer la interpretación lectora, y es bien interesante, ¿no? Ese choque cultural que tenemos no es que sea choque, ¿no? Sino como estas diferencias culturales que tenemos con ellos. Tobillos voluptuosos. Sí, sí, por ejemplo, a mí las geishas no me parecen atractivas. O sea, yo veo una geisha y no me parece nada sexy, no digo, ¡ay! Su cuello, porque ven que ellas se levantan así, se enseñan el cuello, y incluso en un periodo, la cultura japonesa se pintaban los dientes de negro. O sea, eran negros sus dientes y se quitaban las cejas. No sé si han visto esta película de la princesa Kaguya, que viene de un cuento tradicional japonés, bueno, ella, hay como ciertas incorrecciones en la animación respecto al periodo de origen, pero lo que representa es bien interesante, ¿no? La chica pierde toda su felicidad por ser bella, por ser una princesa, pero con los estándares de belleza japoneses del siglo, creo que es como siglo XVI, algo así, y son bien, bien fuertes. Pero bueno, alguien quería comentar otra cosa. A mí me parece bien interesante, bien, bien interesante.
No me dio miedo, no me asustó, me gustó mucho, pero no me espanté nada. A ver, Nive. Sí, en el tema de lo que dice Notambula, tiene mucha razón, porque yo soy boliviana y las primeras veces que entré en un club de lectura de otros países, en este caso México, sí me llevé muchos problemas, porque aquí tenemos algunas palabras que no se miran como Ajá. muy ofensivas, porque estamos cerca de Argentina. Y en Argentina, pues decir pendejo es como normal. Pero cuando yo dije eso, una persona se ofendió demasiado y dije, pero ¿por qué? Si esa palabra significa niño. Y en allá pues era otra cosa. Y era como, ups, no sabía. Y lo lamenté muchísimo, ¿no? Pero como estamos cercanos, adoptamos ciertas actitudes y ciertas palabras, modismos quizás parecidos. Entonces, en allá sí son así, los asiáticos se parecen mucho a los coreanos y se parecen mucho a los chinos, pero no son iguales entre sí. Entonces, el que nosotros les digamos a los chinos japoneses o a los japoneses chinos, igual, total, son ojos rasgados, etcétera, no les gusta por todo ese conflicto que se ha mencionado ya aquí y ese tema de la restricción que tienen en cuanto al poder expresar su sexualidad de manera normal, entre comillas, también les vuelve un tanto locos, ¿no? Hay un rapero que se llama Ocelot, que lo ha representado muy bien en una de sus letras. eh, el, 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 dice, reprimiendo la sexualidad engendramos perversión, reprimiendo la violencia engendramos sadismo, solo tapamos la salida de una olla a presión porque creíamos que la llama y el humo eran lo mismo. Entonces, a mí, este rapero que es de España, es Ocelot, y este rap se llama Comiendo, ay, es un tanto fuerte ya, Comiendo sin hambre, durmiendo sin sueño y follando sin ganas. Así se llama. Y expresa mucho cómo miran los europeos mismos la manera de vivir. Parece que cuando nosotros idealizamos a Europa es como, ay, ese lugar es de oportunidades y hay mucha gente culta y hay mucho esto, mucho aquello, etcétera. Y no es así. Una vez que pisas el territorio, te das cuenta de que hay de todo, como en todo lugar. Y afortunadamente, por lo menos en Latinoamérica, comemos sano. Comemos lo que cultivamos. En cambio, en allá, la orgánica cuesta, pero cuesta. Entonces, el entender el lugar, el saber, el pisar, el ver esa realidad, creo que sí es importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nive, bienvenida. No sabía que eras de Bolivia. Muy bien. Sí, apenas también tuvimos una, una confusión con un término. ¿Cuál fue el término, Marisol? El que utilizamos en el grupo de organizadores. El de chistosillo, No me acuerdo. ¿Cuál era? El término que utilizó esta Katy era. Chusco. Ay, no me acuerdo. Pero es que Katy Chusco, ¿no? es peruana. Entonces ella utilizó un término que no Creo recuerdo que era muy bien cuál Chusco. es. Chusco, Ujú. sí, era Chusco, sí, Chusco. Entonces, para nosotros los mexicanos, Chusco es divertido. Y para ella, Chusco es vulgar. Es como cuando María le dije mi edad y me dijo, es que eres una panzona. Y yo dije, caray. Y estaba tratando de decir que en Venezuela panzona es un bebé, o sea, el panzoncito que porque se supone que los bebés todavía no les quitan las lombrices, o cosas así, ¿no? Pero yo dije, ay, Sí, sí. ¿cómo sabe? Igual nos pasa con guagua, por ejemplo. Guagua Guagua, para la usted guagua. creo que es perro o algo así, y para nosotros es niño. Entonces Niños, andas sí, con tu los guagua guaguas, y es sí. como, Sí, es eso, es entender el contexto. sí, Katy también comenta eso de los guaguas. Voy con mi guagua. Yo dije, ¿qué guagua? Y ya después entendí que era su niña. Muy bien, a ver, sí, Chusco, a ver, Will, ya estamos cerrando sesión, ya para anunciar los siguientes textos. Sí, nada más quería agregar el tema de, o sea, no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Para decir
que las diferencias entre países, obviamente, y todo el contexto que hay detrás, ¿no? El decirle a un chino, que japonés, etcétera. No hay que ir tan lejos, simplemente con, no sé si ustedes sepan que probablemente sí, al poblano que le lleguen a decir, oye, ¿tú eres de dónde eres? Como que eres moreno, eres de Veracruz o algo. No, yo soy de Puebla, ¿no? No, oye, al de Veracruz que le llegan a decir, ¿tú de dónde eres? A mí una vez me llegó a decir una persona, por mi forma de hablar, que no sé cómo la percibió ella, me dice, tú eres de Puebla, ¿no? O algo de por allá. Yo pienso que eres de por allá. Yo dice, no, discúlpame, perdóname, pero yo soy de Veracruz. Y así, por ejemplo, yo he notado casos, por ejemplo, tengo una de mis hermanas vive en Monterrey. Allá tienen una idea muy particular de los veracruzanos, ¿no? Y a ella le ha tocado un poquito, ella no es como que el estereotipo, de hecho yo soy un poquito más morenito, ella es blanca, no tiene el estereotipo y aún así le han llegado a decir algunas cosas, ¿no? Así de, tú eres de allá, o sea, tienen una idea muy particular, entonces creo que no hay que ir tan lejos como para decir que este tipo de situaciones se dan, ¿no? Incluso gente de Villahermosa, gente de, no sé, de varios lugares, y que ya se ha creado una idea muy particular. Lo que hablábamos en la semana en el grupo con Irak, yo por ejemplo he conocido gente de Puebla que creo que incluso yo podría asimilarlo con gente de los países nórdicos, por ejemplo. Son así, son muy fríos, son muy serios, no son muy abiertos como al contrario de una persona del puerto, por ejemplo, que somos muy, bueno, yo me incluyo, ¿no? Somos muy amigueros, hablamos mucho, nos reímos, hacemos bromas, albureamos, ¿no? En algún punto. Entonces, creo que la zona Puebla, muy frío de por sí, todo, es muy notorio, ¿no? La diferencia entre Veracruz, Puebla, y ya no hablamos de otros estados, Guerrero, incluso entre los dos extremos, una persona de Acapulco, de Guerrero y con Veracruz, siendo de puerto o siendo de costa, tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, creo que no hay que ir tan lejos. Y incluso los chilangos, hace un tiempo que estábamos hablando de las comidas, ¿no? Las comidas muy particulares, hace rato que dijeron la torta de tamal, o sea, realmente hay tanto que decir y eso es lo interesante también, ¿no? Lo interesante de conocer más autores de otros lugares, que si bien yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Nocta, creo que a mí me falta mucho conocer de este tema, de la cultura, de todo esto, pero sí es interesante, perdón, bastante interesante conocer de esto. Y pues ya, eso es todo lo que quería agregar. Gracias. Muy bien, chicos. Pues estuvo muy Hay amena alguien la de plática. Puebla, perdón. Era sin ofender. No sé quién eres, Pat, perdón. Yo así de suéltame, soy de Ciudad de México, suelta mi bracito, me lastimas. Yo que hubo en Puebla, luego los poblanos ni se quieren entre sí, pero bueno. Muy bien, chicos. A ver, pues, Caro, ¿vas a anunciar de una vez los siguientes textos que vamos a leer? ¿Ya los tienen a la mano? Sí, ya los tengo. Perfecto. Muy bien. Bueno, como nos ha estado funcionando esta cuestión de tener ciclos, porque creo que se nos acomoda más tanto a los administradores como a ustedes. Entonces, en esta ocasión vamos a anunciar el inicio de nuestro ciclo de horror cósmico, iniciando pues con algo Lovecraftiano. Esta selección la hizo Arita y estoy hablando en su representación porque el día de hoy está malita, no nos pudo acompañar. Y bueno, pues ella nos sugiere iniciar con un libro que se llama Cthulhu, una celebración de los mitos de Lovecraft. Es de varios autores y bueno, pues todos ellos escriben diferentes relatos y me sorprende encontrar entre los autores a Stephen King, por ejemplo, ¿no? Entonces va a estar súper interesante. Muy Y bien. vamos a tener la siguiente lectura, El Rey de Amarillo, de Robert
Chambers. Chambers, Ajá. sí. Que pues ya lo Al han fin. estado pidiendo mucho, sí, por fin, ¿no? Aquí en el grupo lo hemos estado pidiendo un montón, entonces por fin se nos va a hacer. Y vamos a terminar este ciclo con Uzumaki de Junji Ito, que creo que va a estar bien fabuloso para darle continuidad. Junji Ito. Sí, y bueno, pues la siguiente sesión quedaría para el 10 de septiembre. Y por ahí tenemos que checar esa fecha, Omar, ahí ya te mandaré mensajito en la organización, porque tenemos muy cercanas otras sesiones, entonces, El de ciencia ficción. ajá, el de ciencia ficción, exactamente. Entonces, hay que checar eso, pero no puede ser en otras, no puede ser en otra, porque más adelante también está la de ciencia ficción, está también la de King, y me parece que se junta con otra. Entonces, si no es el 10, ya fue hasta el siguiente mes. El 8 de septiembre es de literatura universal, pero lo podemos mover. Ah, de literatura universal, ajá. Pero es Y es que lunes. ahorita y Sí, septiembre va a estar muy movido. Creo, ¿y cuándo es el de Tolkien? es el 29 de este. A la bestia, entonces tengo 9 días para leerme el Silmarillion. Así es. Mira, Así tenemos aquí programado para septiembre el 8, Orgullo y Prejuicio, el 10, pues este libro, el de Cthulhu, el 17 sería Amanecer de ciencia ficción, y el 24 Todo Oscuro sin Estrellas, que es el de King. Sí, cierto, todo oscuro sin estrellas. Ajá, Ok, entonces va. hay que checar las fechas, ¿sale? Y pues nada, Muy bien. ahí en el grupo ya está disponible. Recuerden que a partir de esta lectura ya no se va a subir el archivo directamente en el chat. Ya ustedes lo pueden descargar en el Drive, que ya está ahí en la descripción del grupo. Y el libro ya está disponible, entonces pueden ustedes descargarlo desde ya. Y pues nada más me van a dar chancecín un poquito para poder cambiar las imágenes y pasarles, ya saben, toda la información, pues por ilustración, ¿sale? Muy bien, muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias Pues a todos gracias por a estar en esta ustedes. sesión, estuvo muy amena. Como todas, creo que todas las sesiones las hemos tenido muy divertidas. Bienvenidos a los nuevos. Creo que la nueva que se nos integra es Nive, a ver si continúas en el grupo. Somos buenas, somos gente muy divertida. Bienvenidos, y pues muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy bonita la noche. Y Pat, sí, también por ahí está Pat. Muchas gracias. Y Pat, sí, muy bien. Muy bien, entonces, todas las recomendaciones ya están en el grupo de WhatsApp. En un ratito compartimos el libro de la siguiente sesión y pues ya seguiremos ahí chismeando toda la semana, ¿vale? Que tengan una excelente noche. A ver si podemos. Nos vemos. Una noche. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, chicos. Gracias. Bye. Buenas noches, bye. Bye, bye.